Buenas noches, señor Rulli Fayafailo. Gracias por brindarme un espacio de su tiempo para hacerle una entrevista a través de audio. Gracias. Es un privilegio para mí cederme esta entrevista a través de WhatsApp. Me siento tan honrada. Primera pregunta. Señor Rulli, ¿cómo fueron sus comienzos en la escritura narrativa? Damaris, con respecto a tu pregunta, quiero decirte que yo inicié mi escritura primero como poeta, escribiendo poesía, pero posteriormente me dediqué a escribir narrativa. Escribí primero un cuento que se llamó La lagartija. Este cuento inclusive participó en unos juegos florales que convocó el Círculo de Empleados de Chiclayo, en el cual fui honrado con un premio por este cuento. De ahí me dediqué exclusivamente a escribir narrativa. He escrito bastantes cuentos, inclusive llevo ya más de 20 libros escritos y la mayoría de ellos son libros de narrativa, de cuentos, cuentos para niños y también cuentos para adultos. Actualmente sigo escribiendo narrativa y bueno, creo que más tengo condiciones para escribir narrativa, como el caso de cuentos y novelas. Estoy por la cuarta novela y libros de cuentos sí tengo muchos. Segunda pregunta. ¿Le inspiró a alguna persona, alguna situación en particular? ¿Cuándo empezó a escribir sus obras? Bueno, yo siempre escribo y no tengo, digamos, predilección por ciertos motivos que me inspiren, ¿no? A mí me bastan a veces, por ejemplo, algunas palabras de alguien que son bonitas, o algún hecho que me contaron, o algunas cosas que vi, por ejemplo. Entonces, eso me basta a mí para iniciar de repente un cuento o escribir cuentos pequeños, microrelatos, o también puedo escribir, por ejemplo, una novela. En particular, digamos, empecé a escribir mis libros ya cuando tuve un poco más de sosiego, cuando ya mis hijos ya estuvieron en la universidad y luego ya ellos trabajaron, entonces ya tuve oportunidad de tener mi sueldo y dedicarlo a la publicación de mis libros. Tal vez si no se hubiera dado estas circunstancias, nunca hubiera podido publicar un libro, porque publicar un libro es realmente costoso y mucho más pues en nuestro medio casi la gente no compra libros, ¿no? Y hacemos libros por la pasión, nada más, no pensando en que cuando publicamos un libro vamos a ganar mucho dinero. Entonces, en esas circunstancias yo he tenido que ir poco a poco ya tomando experiencia para publicar libros. De tal manera que después que he publicado libros, ya me hice la promesa yo mismo de publicar un libro por año. Y eso lo he venido cumpliendo hasta el año pasado, que publiqué un libro para niños que se llama Bajel de Fantasías. Este año iba a publicar 2 libros, uno que se llama Bondad del Corazón y otro que se llama
contigo a mi manera. Pero como vino este tema, ya esta desgracia, digamos, para todo el mundo y en el Perú en especial, de la pandemia, ya no he podido publicar estos dos libros que yo tenía la seguridad que iban a salir ya, porque los libros están escritos, están listos para ingresar a impresiones. Tercera pregunta. ¿Fue difícil abrirse paso como escritor en un principio o no tuvo ninguna dificultad para hacerlo? Sí fue muy difícil llegar, digamos, a ser conocido en Chiclayo, ¿no? En el ambiente cultural de Chiclayo. A pesar de que en Chiclayo había muchos grupos culturales. Entonces yo me adherí a uno de ellos, a un grupo cultural, y donde participaban los escritores, poetas más reconocidos de Chiclayo. Pero vine yo a lograr más, tener más ascendencia por la continuidad en que yo publicaba mis cuentos. Inclusive también comencé a participar en eventos culturales, en eventos literarios de nivel local en Chiclayo. Y luego esta actividad fue creciendo hasta que participé como miembro de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil. En esta asociación, que es a nivel nacional, ya tuve la oportunidad de ser invitado a los eventos nacionales que se realizaban en diferentes partes del país. Por ejemplo, así asistí a Ayacucho, he asistido a Ica, he asistido a Arequipa, he asistido a Chepén, a Jaén y también a otras ciudades donde tuve la oportunidad que me inviten. Y por otro lado también, como te digo, publicando ya mis libros, tuve también la oportunidad de ser invitado pues a otro tipo de eventos, ya no solamente de literatura infantil, sino de tipo narrativo. Fui invitado, por ejemplo, al primer encuentro nacional de narradores peruanos que se realizó en la ciudad de Trujillo. Allí fuimos invitados dos escritores de Chiclayo a ese evento, que fue el novelista Andrés Díaz Núñez y yo. Y fuimos pues muy bien recibidos, tuvimos la oportunidad de participar con nuestras ponencias, nuestra participación sí fue aceptada, ¿no? Y se realizó pues, como te digo, en el Teatro Municipal de la ciudad de Trujillo. Entonces, todas estas actividades pues a uno le van dando un poquito más de conocimientos, de conocer también más amigos, escritores, y esto nos permite ir logrando una mayor imagen en el campo de la cultura y la educación. Cuarta pregunta. ¿Tiene más proyectos en mente? Sí tengo algunos proyectos que iba a realizar este año, como yo te he contado, creo, absolviendo tu pregunta anterior, que iba a publicar 2 libros, pero debido a la pandemia ya no se pudo. Pero de todas maneras yo, digamos, he seguido escribiendo. Y en este momento, si hablamos de proyectos, yo estoy haciendo una novela corta para niños y también estoy escribiendo poesía. Voy a publicar otro libro de cuentos y tengo también un, un libro que está por terminarse ya, que se llama Dioses, Hombres y Duendes. Es un libro que me permite, digamos, recoger las leyendas, mitos, cerros sagrados y duendes en diferentes
parte de nuestra región. Por ejemplo, está incluido Motupe, Chocho, Pesalas, está incluido Tucumé, Jayanca y otros pueblos. Estoy hablando entonces ahí de la leyenda de estos pueblos, ¿no? De ahí que ahora este libro va a tener el nivel de ser un libro regional, porque va a llevar muchas leyendas, no solamente pues de Motupe, ¿no? Sino también de varios distritos de nuestra región, incluyendo la novela de digo, lo que se ha escrito sobre Nailán. Esa es una leyenda muy bonita y que muy poco la conocen. Esa leyenda se le menciona, pero casi no se le conoce. Entonces también estoy incluyendo una leyenda muy hermosa de Tucumán que se llama Acapala, la princesa de Tucumé. Entonces este libro sí está en proyecto también y estoy seguro que el próximo año debe estar publicándose también este libro. Y bueno, y dentro de mis proyectos está también viajar. Yo viajo ahora que la literatura me ha permitido visitar no solamente ciudades de nuestro país, sino que ahora tengo la suerte y el honor de que me inviten a otros países, ¿no? Este año, por ejemplo, fui invitado a Colombia y también al Ecuador, pero desgraciadamente vino este tema de la pandemia que tuvimos que suspender todos estos viajes, así como todos los eventos se han suspendido. Entonces, dentro de mis proyectos está retomar esta actividad también de viajar, elaborando ponencias, llevando libros, llevando trípticos a los sitios donde viajamos y llevamos literatura, también literatura ambientalista, porque yo asisto todos los años a un festival mundial de ecoliteratura que se realiza en la ciudad de Tumbes. Es un evento muy bonito que dura 5 días y hacemos actividades muy hermosas, visitamos colegios, universidades, institutos y una de las actividades muy importantes también que realizamos, aparte de los recitales que hacemos, es la de sembrar árboles en un distrito que previamente invita el alcalde, ¿no? Y nosotros vamos pues y sembramos, como te digo, con árboles, contribuyendo a mejorar la conciencia ambiental en la población. Entonces sí, hay algunos proyectos y ojalá que pueda también publicar de repente, porque ya estoy haciendo poesía también, algún libro de poesía. Quinta pregunta. ¿Qué le motivó o inspiró a crear el cuento Ontazún y su amor por la tierra? Eh, ¿Qué es lo que motivó, digamos, mi esfuerzo, el deseo de plasmar un libro que le llamé Ontazún y su amor por la tierra? Es justamente porque yo tengo una concepción ambientalista, ¿no? Y creo que la literatura es una manera muy adecuada para poder, digamos, crear conciencia en las personas, en los niños, en los jóvenes, en los profesores. Y esto me ha llevado a mí pues a escribir este libro, Ontazún y su amor por la tierra, porque yo veo que realmente ahorita todos los países en el mundo, especialmente nosotros, estamos sufriendo, digamos, la gran crisis ambiental. El calentamiento global ya es un hecho, ¿no? La deforestación de los bosques, la destrucción y contaminación de ríos, lagos y todas las fuentes de agua se están contaminando. Entonces, y esto hace que peligre la vida humana y las demás especies. Entonces yo creo que como escritor y como
que yo hago cuentos, entonces aprovecho la literatura para que la literatura también sirva para concienciar a los que me leen. Y creo que mis lectores son, por ejemplo, los estudiantes, son también los profesores y también amigos y amigas que les gusta la literatura. Entonces eso me permite pues ayudar de alguna manera a través de la literatura para que se tome conciencia de este gran problema que está, digamos, sufriendo no solamente el país, nuestro Perú, sino todo el mundo, todas las naciones en el mundo. Entonces, creo yo entonces que la literatura debe servir para eso también, que la literatura, aparte de expresar belleza, porque para eso es literatura, debe también conllevar dentro de sus mensajes valores, ¿no? En este caso el valor a la naturaleza, el valor al medio ambiente, para que el hombre comprenda que también él es parte del medio ambiente, él es parte de la naturaleza y no puede destruirla. Y bueno, yo no solamente he escrito Ontazun y su amor por la tierra, existe otro libro que se llama Ontazun y el agua. En este libro también hablo sobre el gran problema del agua, porque el agua es un recurso que se va a terminar y el ser humano no tiene en cuenta, no la usa bien, la contamina y como te estoy diciendo, por ejemplo, las fuentes de agua son contaminadas por los seres humanos, arrojan basuras a los ríos, a los lagos y al mar lo han convertido en un basurero de la humanidad. Todo esto pues daña el bienestar de las poblaciones, daña también la existencia de las especies, no solamente especies animales, marítimas y terrestres, sino también todas las especies de, de flora también. Las plantas también sufren consecuencias de la contaminación. Y por otro lado, la deforestación, que es terrible en los países. Los bosques se están terminando y los bosques son la fuente grande, extraordinaria de dióxido de carbono, no, de oxígeno, y ellos son los que utilizan el dióxido de carbono para sus actividades biológicas. Entonces los bosques son los pulmones de la humanidad. Los bosques ayudan mucho a la conservación de la vida, de muchísimas especies, de fauna y flora también. Entonces, si nosotros destruimos los bosques y convertimos las áreas, los ecosistemas en desiertos, el ser humano va a sufrir demasiado y va a tener consecuencias fatales para la existencia de la raza humana. Por eso es que la literatura debe servir también a elevar los valores ambientales en las personas, especialmente en la formación de los niños. Las futuras generaciones tienen que entender que el ser humano es parte de la naturaleza y por lo tanto que debe tener conciencia ambiental, debe tener valores de conservación y cuidado de la naturaleza, porque eso realmente le beneficia a todas las especies y en especial al ser humano. Bueno, señor Rulli, es un gusto haber conversado con usted. Muchas gracias. Hasta pronto. Dios le bendiga.